El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum asume la presidencia de México de manos de Andrés Manuel López Obrador, siendo la primera mujer que asume la primera magistratura en el país norteamericano. Hoy, en el mapa, conoceremos más de México y la Cuarta Transformación. Los lazos fraternos entre México y Venezuela se establecen desde la lucha de la independencia de ambos países. México, independiente, le concede la ciudadanía al Libertador. El 13 de marzo de 1824, el Congreso Constituyente Mexicano declara a Simón Bolívar ciudadano mexicano. Es la consolidación o, en ese contexto histórico, el comienzo de un proceso de fraternidad entre los dos países. Ciertamente, los contextos históricos pueden variar un poco, políticamente hablando, según los periodos, pero la hermandad entre Venezuela y México para acompañar los procesos de independencia y por ende su proceso de desarrollo social nunca ha sido distinto, siempre han sido países hermanos a lo largo del tiempo, inclusive en esta era contemporánea. Recordemos que Bolívar hizo una escala en México en su viaje a España, es decir, que mantuvo una relación con México, y Venezuela, como expuse anteriormente, siempre México y Venezuela han tenido muy buenas relaciones. Bolívar es uno de los grandes líderes de América Latina y en México pues, siempre fue muy respetada la figura de Bolívar. La independencia mexicana, bueno, la independencia mexicana digamos fue por un lado, la independencia venezolana fue por otro, pero al final todos tenían el mismo objetivo. El periodo de gestación de la Revolución Mexicana se inicia en 1910 y llega a su cierre en 1920. Zapata es a México lo que Zamora es a Venezuela. Sus banderas más significativas son la reivindicación de los oprimidos y la tierra es para quien la trabaja. Son ambos la representación histórica, o mejor dicho, la participación histórica del lenguaje del pueblo, del ciudadano. El hecho de saberse en procesos libertarios significa pues para ambos países, para México y Venezuela, sus procesos de liberación a partir de la sociedad misma, por supuesto contextualizada en esa era, que podríamos ver en la actualidad como la consolidación de los mismos ideales ahora con los nuevos retos que enfrenta nuestro mundo en el contexto internacional, que todos apuntan al desarrollo social, la lucha por la tierra, la lucha por los ideales, la lucha por el desarrollo educativo, el establecimiento de no solamente una lucha, sino un cumplimiento a los ideales de crecimiento de los pueblos a través de la visión de los trabajadores. En 1938, Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo mexicano. El 7 de junio del año 1938, el presidente Cárdenas crea la empresa estatal Petróleos de México, Pemex, siendo pionera en el mundo. En la era del presidente Lázaro Cárdenas, ese contexto se ve apuntalado justamente por lo que veníamos conversando, por el desarrollo, por el reconocimiento de los trabajadores y sus luchas sociales. El presidente Lázaro Cárdenas utilizó su deseo por apoyar a un México más allá del desarrollo social, utilizó su era de gobierno para consolidar la lucha que buscaban los trabajadores por ser reconocidos ante el mundo en ese momento y el propio México, que estaba impregnado de luchas revolucionarias. Del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y de su asociado, el Partido de Acción Nacional, PAN, se produce un largo periodo de dominio de la derecha.
El Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI, fue el que a lo largo de la historia de la política mexicana configuró sus formas más intensas de gobierno. México ha tenido una política exterior prudente, pero a raíz de la llegada al poder de los grupos más oligárquicos dentro del PRI y del PAN, las relaciones entre México y Venezuela entraron en una fase más delicada. Coincide sobre todo con la presencia de Enrique Peña Nieto y su vinculación con el Grupo de Lima, tan obediente a los lineamientos de los Estados Unidos. Según lo que hemos ido entendiendo a lo largo de nuestros estudios, fue la forma partidaria o la forma política por donde México en la mayor parte de ese periodo se representó. Digamos que fue más de 60 años de una sola forma de ejercer la política. Por lo tanto, México estuvo inmersa en luchas sociales, luchas empresariales, luchas inclusive de reconocimiento cultural, todo en el contexto por donde se fue manejando el Partido Revolucionario Institucional. Digamos que el partido PAN, teniendo una bandera un poco distinta, nunca hizo un cambio radical hacia lo que ya hemos venido comentando. Por tanto, ese ejercicio se pudo mantener por más de 60 años entre los dos partidos. Al regreso de la pausa, la gestión de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su giro hacia el pueblo. La República Popular China celebra el 75 aniversario de su fundación, con actividades oficiales y culturales dentro y fuera del país. En Venezuela, la Embajada Asiática conmemora con una recepción e invitados especiales aquel histórico 1 de octubre de 1949, cuando Mao Zedong proclama el carácter popular de la República. En la actualidad, la prioridad del gobierno chino es la modernización de la economía. Conducido por el presidente Xi Jinping, el país avanza hacia la globalización bajo conceptos y propuestas como la Comunidad de Futuro Compartido, la Franja y la Ruta, el Grupo BRICS y las 3 iniciativas para promover la evolución humana, desarrollo, seguridad y civilización globales. Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, llega al poder el 1 de diciembre de 2018. Luego de estar en las filas del PRI y del PRD, fundó el partido Morena, en alianza con el Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social. López Obrador visualiza la historia mexicana en 4 grandes etapas históricas: independencia, reforma, revolución, cuarta transformación. México es un país absolutamente de luchas libertarias, siendo López Obrador la concreción para esos ideales. Durante mucho tiempo luchó, perseveró por establecer un programa de gobierno. Ya en su última oportunidad para lanzarse de candidato a presidente, pudo lograr concretar y desarrollar su periodo presidencial. Lo pudo hacer con una inmensa capacidad de mediación y con un equipo de gobierno que lo rodea o lo rodeó de ideales sociopolíticos que logran comprometerse con las luchas del pueblo. La reforma judicial en México es un hito de gran importancia defendido a capa y espada por López Obrador y sus equipos en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. La reforma judicial en México es una necesidad
que se viene patentando ya desde hace muchos años. Recordemos que México es un país que podríamos decir que es uno de los más violentos de América Latina, donde los cárteles de la droga y la corrupción permearon el sistema judicial, y esa reforma judicial es una necesidad ahora. Las reformas de Andrés Manuel López Obrador han sido decisivas para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. La reivindicación de los pueblos indígenas en México creo que es una de las tareas más importantes que tiene la presidenta Sheinbaum. No solo el pueblo mexicano, sino los pueblos centroamericanos, estamos hablando mayas y aztecas, han sido prácticamente durante muchos años atacados y expoliados ya desde la conquista. Recordemos que en estos días se presentó un impasse político entre la presidenta Sheinbaum y el rey de España, a quien no invitó, por cuanto la presidenta Sheinbaum le pidió que tenía que disculparse por el tema de la conquista. México siempre ha estado bastante sometido. Los pueblos de México, recordemos por los años 90 cuando salió el Ejército Zapatista de Liberación en Chiapas, que lo que buscaba era la protección contra las agresiones que había tenido el pueblo indígena mexicano por sectores poderosos de ese país. Estamos hablando de la economía, del comercio, de la banca, que lo habían estado atacando. Eso también baja a Centroamérica, donde muchas comunidades indígenas, estamos hablando de los casos de Honduras y Guatemala, también han sido perseguidas y en muchos casos han sido víctimas de asesinatos y de genocidio. Creo que es una tarea importante que tiene ella tuvo la presidenta Sheinbaum de la región del Milán, si no recuerdo, Tilpan, perdón, donde ella estuvo haciendo unos trabajos en calidad de secretaria de la Dirección de Tierra, si no recuerdo, con los pueblos indígenas. Y es una tarea importante para reivindicar, ya que recordemos que México, desde el punto de vista del indigenismo, ha tenido una gran influencia, tanto la cultura azteca como los vecinos suyos, que son los mayas. La gestión de López Obrador también ha sido reconocida por sus logros internacionales. Un hito decisivo fue la protección brindada al presidente de Bolivia, Evo Morales, frente al golpe encabezado por una diputada de una fracción minoritaria del Congreso boliviano, Yanine Áñez. Cuando el presidente Evo Morales ve en franco peligro su vida, aparece México ofreciendo toda su capacidad internacional, aplicando el derecho internacional público y los derechos humanos también, para todo el contexto del refugio internacional. Que eso está establecido en todas las leyes, en todos los manuales, tanto del derecho como de las relaciones internacionales. Bueno, muchas gracias. Un saludo al hermano canciller de México, a toda la delegación. Estamos con el hermano Álvaro García Linera. México, si vemos a través de la historia y especialmente durante el siglo XX, siempre ha sido un país muy abierto a los refugiados políticos. Podemos tener el caso de tuvo el Fidel Castro, por ejemplo, vivió en México antes de la Revolución Cubana. En el caso venezolano tenemos casos como el caso de Rómulo Gallego, Andrés Eloy Blanco, que vivieron en México y fueron refugiados. Evo Morales pues, no fue la excepción, y el Estado mexicano, el presidente López Obrador, le prestó toda la ayuda a él y al presidente Álvaro García Linera mientras se estaba dando ese proceso de golpe de Estado liderizado por Yanine Áñez en Bolivia, y que posteriormente pues, vino con el cambio que trajo el presidente Luis Arce, que gobierna actualmente a Bolivia. También han sido notorias las protestas de Andrés Manuel López Obrador por el asalto militar perpetrado por Daniel Noboa en la Embajada Mexicana en Ecuador, donde se encontraba asilado Jorge Glass. De todas, bajo cualquier punto de vista que usted observe esa situación, es una violación al derecho internacional público. Si un país, Ecuador o cualquier otro país, irrumpe de manera violenta en una embajada, se está invadiendo, se está hiriendo, se está violentando la soberanía nacional y territorial del país a donde se está entrando de manera violenta. Por lo tanto, lo que hizo Ecuador, que fracturó la soberanía de México
al irrumpir en su embajada, lo que hace es procurar que nosotros aprendamos que más allá de la propia diplomacia, lo que se efectúa ahorita o en estos momentos en nuestro mundo es relaciones de fuerza, políticamente hablando, manejadas por personas que no tienen ningún tipo de conocimiento ni interés por fomentar la integración. Es decir, el presidente Noboa es un mandatario tanto en Ecuador como para fuera de Ecuador, un mandatario hostil. Todo lo contrario a lo que representa López Obrador en este contexto histórico. Esto no es posible, no puede ser, es una locura. No hay ningún fundamento para hacer esto. Creo que es una de las primeras tareas que tiene la nueva presidenta Claudia Sheinbaum de asumir cómo van a llevarse las relaciones con Ecuador, ya que el presidente López Obrador pues, mantuvo una postura, digamos, bastante ecuánime y equitativa. López Obrador obtiene reconocimiento dentro y fuera de México por llevar adelante una política exterior autónoma, respetuosas y fraternas con otros países latinoamericanos, del Caribe y del mundo. Al regreso de la pausa, relación fraterna entre los pueblos de Venezuela y México. Las relaciones entre México y Venezuela durante la gestión de López Obrador se caracterizan por una actitud respetuosa, consecuente y basada en el diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. López Obrador y su línea de gobierno fortaleció la comunidad, la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, que es la CELAC, y creo que vamos a seguir en esa proporción y en esa línea discursiva. La política exterior mexicana siempre ha sido una política, podríamos decir, bastante ecuánime. Recordemos que tienen un vecino muy poderoso que es los Estados Unidos, con el cual tienen que convivir. México también forma parte de la Alianza del Pacífico, que es una alianza muy importante en estos momentos, igual que pertenece a la CELAC con China. Buscarán fortalecer otros mercados, como es el caso que estamos hablando de la CELAC, como estamos hablando del caso de la Alianza Pacífico, los mismos BRIC, que los BRIC es un mercado importantísimo en este momento, que hay que seguirlo desarrollando también. El tema migratorio en la frontera entre México y Estados Unidos ha sido uno de los que más dificultades ha ocasionado, no solamente en el último sexenio, sino en los precedentes. Es un problema ya estructural. No va a cambiar por lo que hemos venido observando, independientemente del tipo de gobierno que en estos momentos gestione a ambos países. Se va a ampliar una capacidad de diálogo donde desde México, entendiendo todo el lenguaje que la presidenta Sheinbaum está manejando desde ya y va a continuar en su discurso, va a procurar proteger los intereses de su nación representado en todo el pueblo que está circulando todos los días por la frontera mexicano-estadounidense. Trump, en su gestión anterior, fue muy agresivo con su política migrante. De hecho, no deja de recordarlo en cada discurso que propone, que desarrolla en sus apariciones públicas recientes. Va a actuar de la misma manera, radical, indolente, poco humanista, si gana las elecciones. En el contexto del problema migratorio entre México y Estados Unidos, un problema que ya tiene muchos años. En principio la migración iba de ciudadanos mexicanos a los Estados Unidos.
En los últimos años se incrementó debido también a los problemas que se presentaron con las bandas criminales de Centroamérica. En el caso de México, podríamos decir que uno de los objetivos que tiene la próxima presidenta Claudia Sheinbaum es cómo va a manejar las relaciones. Depende quién gane los Estados Unidos, ya sea Donald Trump o Kamala Harris, tendrán unas políticas migratorias muy diferentes y ahí la nueva presidenta tendrá que tener una política también que diseñe el Estado mexicano para manejar el tema de la migración. El 10 de junio de 1990, México firma, junto a Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hecho que provoca una merma en la producción de maíz mexicano para colocar ese producto transgénico y subsidiado estadounidense. AMLO ha procurado que México vuelva a tomar una posición más favorable, sin sacar a México de este grupo, debido a que también se han obtenido beneficios compensatorios. Ese tratado de libre comercio es el que mayor tiempo ha permanecido en el contexto en el que se encuentra Estados Unidos y Canadá y ha podido sobrevivir a diversos cambios y matices y embates que le ha impuesto el propio escenario global. La presidenta Sheinbaum sí comentó, sí dijo que una de sus principales ideas era establecer más reglas claras que protegieran el producto nacional hecho en México en el contexto de este Tratado de Libre Comercio. No se va a romper desde ningún punto de vista, pero sí se va a continuar en un proceso de negociación donde seguramente la vocería mexicana, esta vez representada por una mujer, puede otorgarle cierta sensibilidad en comunicación humana. El Telecán ha sido beneficioso para México desde algunos aspectos, especialmente en el sector automotriz y en el sector de empleo. El sector juguetero mexicano sí se ha visto un poco afectado, pero en líneas generales ha sido beneficioso para los empresarios mexicanos. También se presenta una situación que México está aplicando una política de maquilas y lo que le llaman el nearshoring, que es buscar aliados cercanos para que le suministren, en territorio cercano me refiero, insumos y equipos para sus economías. Hay un tema que es importante con respecto al Telecán en este momento y el tema del maíz transgénico. México ha prohibido el maíz transgénico porque recordemos que la cultura mexicana, ya de la época de los indígenas, gira en torno al maíz. Los mexicanos tienen una gran cantidad de maíz y está demostrado que el glifosato, que es lo que se utiliza como herbicida, también es dañino. Entonces el gobierno mexicano ha llevado una política que ha buscado controlar toda esa manipulación genética de lo que tiene que ver con el maíz transgénico. Creo que desde el punto de vista económico México está dentro de las 10 economías importantes del mundo en este momento, que le va a beneficiar. En América es una de las 3 primeras, está junto con Argentina y con Brasil, lo cual México pues, le permite mantener una gran producción y una gran exportación, y es importante también recordar que México ha dejado de depender del petróleo y está dependiendo del turismo y de la producción de diferentes insumos. De acuerdo con los resultados de las elecciones de Estados Unidos, que es importante hacer énfasis, gane quien gane, China ha estado entrando de una manera bastante agresiva en el mercado mexicano. Se han presentado algunos problemas con los aranceles y de ganar, por ejemplo, Donald Trump en el caso de los Estados Unidos, podrían tomarse quizás políticas dentro del TLC para evitar la penetración de producción china dentro de México. Claudia Sheinbaum ha sido parte del equipo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fue jefa delegacional del Tlalpa entre los años 2015 y 2017, alcaldesa de Ciudad de México en el periodo 2018-2023. El significado de la victoria electoral de Claudia Sheinbaum es realzado por tratarse de la primera mujer que llega al poder en México mediante el voto democrático, pero también por su relación cordial con Andrés Manuel López Obrador. Ella va a matizar con su estilo una forma de gobierno que lo que ha hecho es proteger
la estabilidad de gran parte de la población mexicana, que dicho sea de paso, está transitada bajo un gobierno que se dedicó y se va a dedicar a ampliar, a consolidar, a ejecutar, a dar a conocer y a proteger los derechos y deberes de los más necesitados. Los estudios más consensuados coinciden en que Claudia Sheinbaum tendrá un estilo de gobierno cordial para América Latina y firme en la continuidad de las políticas establecidas en beneficio del pueblo por su predecesor.